Hoy estamos con la parte número 11. Si esta es la primera que escuchás, gloria a Dios, en la web están las anteriores, al igual que otras series y otros materiales. Pero hoy en la parte 11 lleva por título No os afanéis por vuestra vida. No, ahí estamos, ¿ves? Ahí llegaron. Muy bien. No os afanéis por vuestra vida. ¿Sí? Muy bien. No entiendo en el no os, se me complica. No se preocupen por su vida. Ahí sí, quedó más claro. No se preocupen por su vida. Bueno, acompáñenme por favor nuevamente en este primer domingo de diciembre, ¿no? En diciembre ya estamos ubicados en tiempo, en espacio. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 6. Aquellos que estuvieron recordarán que tanto la semana pasada, en la parte 10 se tituló ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Allí fue una pregunta. Y la parte número 9 se tituló Pero si tu ojo es maligno. ¿Sí? Entonces, en estas dos partes también transitamos en este evangelio y en este capítulo, en parte, por eso les digo, vamos nuevamente al evangelio de Mateo, capítulo 6, porque si no alguno va a decir, pero hace media hora dijo esto y yo me lo perdí. No, estoy haciendo referencia a las partes anteriores. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan? Bueno. Hasta aquí hemos visto, o es bueno que recordemos, la importancia de tener nuestro corazón en el lugar. ¿Vieron? Repetir. La importancia de tener nuestro corazón en el lugar correcto. Y uno dice, sí, lo tengo acá. Es el lugar correcto, ¿no? O tengo que ir ahí a un cardiólogo para que me diga si lo tengo centrado, más para un lado, más para el otro. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con una parte meramente física, sino que tiene que ver con lo que vimos, por ejemplo, en uno de los versículos que abordamos en el Salmo 119, versículo 10, donde dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Tiene que ver con esto. El modo más seguro, el modo más claro que el cristiano tiene en su vida para que su corazón esté en el lugar correcto es un corazón que busca a Dios, un corazón que busca permanecer en comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces allí le dice, como te busco y te busco y te busco, no me dejes desviarme de tus mandamientos, ayúdame. Yo te busco, Señor, pero también entendí que no puedo seguir tus mandamientos si no es por el obrar de tu Espíritu Santo en mi vida. No puedo, Señor, si no es por tu poder, no es en mis habilidades. Por eso muchas veces cuando alguien lee el Sermón del Monte y lo lee sin el Espíritu Santo o sin tener un discernimiento espiritual, dice, pero esto es imposible, vamos. ¿Cómo vamos a vivir así? ¿Cómo me va a pedir que...? Yo no quiero esto. Yo no quiero amar a mis enemigos, yo no quiero estas cuestiones. Pero cuando nacés de nuevo, cuando el Espíritu de Cristo mora en vos, cuando Dios va transformando tu entendimiento, cuando Dios te va dando las fuerzas y Dios te va guiando de tal manera que puedas vivir en santidad y aborrecer el pecado que hasta hace tiempo era tu manera de vivir. Vos te relacionabas con el pecado y al relacionarte con el pecado, al vivir en pecado, tu relación estrecha era con el diablo, con aquel que peca desde el principio, con aquel que miente siempre. Pero cuando vos
empezás a tener una comunión real con tu Padre Celestial, ya ahora no querés vivir practicando el pecado, sino que anhelás caminar en santidad, querés ser santo como Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, por un lado, asegurarnos de que con el corazón, con un corazón sincero y perseverante, busquemos a Dios. Y otra cosa que hemos visto que es muy importante a lo largo de estos domingos, es la importancia de tener no solo nuestro corazón en el lugar correcto, sino que la importancia de tener un ojo sano, un ojo bueno, y tampoco estoy hablando en cuanto a lo físico. Allí en el versículo 18 también del Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué hermoso cuando el creyente antes de ponerse a meditar en la palabra va, ora, le pide perdón al Señor por sus pecados, le pide al Señor que lo limpie de toda maldad y le pide al Señor que abra sus ojos para que pueda ver las maravillas de la ley, para que pueda ver las maravillas de la palabra, para que pueda darse cuenta una vez más de la suficiencia del autor, que pueda darse cuenta una vez más de la suficiencia de Cristo. No olviden, estudiar la palabra no es algo que deba ser un ritual. Estudiar la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo no deja de ser una actividad como aquel que estudia matemática. Y aquel que estudia matemática, cosa difícil si la hay, también le digo, si es cristiano, pedile, Señor, ayúdame a entender más. Porque el Señor te va a ayudar a entender más sobre todo, pero te va a abrir los ojos a la maravilla de su ley. ¿Cuántos dicen amén? Porque también estás estudiando en el colegio, pedirle ayuda a Dios, en la secundaria, pedirle ayuda a Dios, en la universidad, en lo que estés estudiando, en todo pedirle ayuda a Dios. Ahora estudia, ¿no? Señor, ayúdame a ver las maravillas de tu ley. Abrí la Biblia, te dice el Señor. ¿Cómo quieres si no abrís la Biblia? Quiero tener comunión con vos. Apartá un tiempo, amado, amada. ¿Sí? Bueno, entonces nuestros ojos necesitan ser abiertos, ¿no? Y tener un buen ojo. Muy bien, en esta parte 11, fíjense que les repito el título, no os afanéis por vuestra vida. Y les voy a decir algo, y espero que estén atentos. El que vive afanado, el que vive preocupado, déjenme decir que en mi opinión no tiene un ojo bueno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está queriendo decir? Bueno, esto es para entendidos, digamos. Esto es para aquellos que han estado atentos a lo que se viene hablando en la palabra de Dios. Aquel que vive preocupado no está viendo las cosas bien. No está viendo las cosas como Dios quiere que las vea. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. ¿Están en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6? Vamos a leer a partir del versículo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Allá alguno tendrá una referencia, algunos tendrán allí como un título, el afán y la ansiedad, ¿verdad? Recuerden que no fue que cuando el Señor habló dijo, bueno, voy a hablar del afán y la ansiedad, 2 puntos. No. Eso fue puesto luego, ¿sí? Pero sí nos orienta de alguna manera acerca de lo que es a manera de un breve anticipo de lo que va a tratar el pasaje siguiente. Entonces, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25, la santa palabra de Dios dice, y allí nos frenamos y le decimos, Señor, te necesitamos. Señor, sin ti nada podemos hacer, nada queremos hacer. Y te pedimos que nos perdones por todos pecados, que nos limpies de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos ayude. Abre los ojos, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso, ¿no?
Porque sabemos que ahora no lo estamos leyendo solo, de ninguna manera. El Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está orando. Una vez más, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, Jesús dice, el que lo está diciendo es Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho, ¿qué dice? Más, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y así finaliza el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y luego viene el 7 y habla de juzgar. ¿Sí? Ustedes lo saben. Muy bien. Entonces, y no os afanéis por el mañana. Allí, en el último versículo, igual que hablaba al comienzo, en el versículo 25, pero en el 34 dice, y no os afanéis por el mañana. Yo cuando hablábamos, o les decía acerca de este sermón, del Sermón del Monte, y en especial de este capítulo 6, es de estos capítulos de la Biblia que amamos, pero que nos incomodan. Todos los que estamos aquí al leer esta palabra, de alguna manera nos damos cuenta que tenemos que salir de un adormecimiento. Tenemos que salir de una realidad que puede ser en muchos casos trágica, que es la religiosidad. Es decir, que tenemos relación con Cristo, pero vivimos preocupados, vivimos afanados. Por eso es este capítulo, al igual que toda la palabra, pero en este capítulo especialmente, y con lo que fuimos viendo, hablando de los tesoros, ¿se acuerdan? Hablando del ojo, hablando de no se puede servir a dos señores. De alguna manera nos pone el Señor en un lugar en donde nos dice, yo quiero que de una vez por todas me dejes que te muestre cómo estás viviendo a la luz de las Escrituras y que te des cuenta que en muchos casos a sus hijos le dice, estás viviendo mal. Y yo no quiero que vivas mal. Dios no quiere que vivamos mal. Entonces este capítulo sirve, ¿no?, como un estímulo para darnos cuenta de cómo estamos viviendo y cómo Dios quiere que vivamos. Allí el versículo 25 dice, no se preocupen por el día de mañana. En distintas versiones habla de, así no se preocupen por el día de mañana, no se preocupen por el día de mañana. ¿Cuántos viven así? ¿Cuántos viven?
Yo no voy a decir que nadie levante la mano, pero ¿cuántos viven? Es probable que algunos o muchos piensen que no se puede vivir así. Bueno, sí, yo sé, la palabra lo dice, pero yo no puedo vivir así. Alguno podrá sostener, yo conozco a quien vive así. Todos los reflectores hacia esa persona. Bueno, ¿quién? Decí. La mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿Se acuerdan de la mujer virtuosa de Proverbios 31? Alguno dirá, ¿no? A ver, pero esa mujer no existe, puede agregar algún escéptico o escéptica, ¿no? ¿Saben lo que es ser escéptico o escéptica? El escepticismo es una filosofía, ¿no? Es una doctrina filosófica, pero básicamente es la persona que duda, que desconfía de la verdad. Porque dudar de la palabra de Dios es dudar de la verdad. ¿Se entiende? Ahora, no obstante la incredulidad de las personas, la palabra de Dios nos brinda, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, yo no les pido que vayan, si ustedes quieren ir, dejen una marquita, porque es simplemente una mención. Pero en el capítulo 31, a partir del versículo 10, allí encontramos ese poema, esa hermosa descripción de la esposa virtuosa, excelente, cuyos principios de apoyo son eternos, si bien las circunstancias han variado, ¿no? Las enseñanzas morales que allí se desprenden sirven para toda época y toda nación. Este elogio a la mujer virtuosa ha hecho que muchas mujeres al leerlo digan, pero yo no puedo vivir así. Les pasa algo similar como con el Sermón del Monte. Leen y dicen, no, Señor, ayúdame, no. Y también ocurre que muchos hombres, sobre todo los casados, dicen, pero yo no, ¿qué hago? ¿Cómo es esto? Aclaro esto porque desgraciadamente hay muchos que dudan o desconfían acerca de la posibilidad de vivir una manera plena en Dios dentro de las iglesias. Esto no le ocurre a alguien. Vos imaginate que vos vas a la calle y le pones un micrófono a alguien y le haces una pregunta. ¿Qué opinás acerca del Sermón del Monte? ¿Leíste Proverbios? Proverbios 31, ¿te acordás de la mujer virtuosa? Estas dudas comienzan dentro del pueblo de Dios. Allí en el versículo 10 dice, mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ya con algunos se olvidan de todo lo demás y dicen, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En realidad esta mujer es una mujer que se destaca por sus cualidades y por las cuales se la toma como modelo, pero habla de una mujer cristiana, de una esposa, de una madre, de acuerdo a lo que Dios diseñó. No tiene nombre, no se le conoce el nombre, no es una mujer específica, sino que habla de distintas cualidades, distintos rasgos que se entiende que una mujer llena del Espíritu Santo, olvídense de dejar el Espíritu Santo fuera, todo aquel que deja el Espíritu Santo fuera nunca podrá ver cómo sus bienaventuranzas, las cualidades de las bienaventuranzas van floreciendo, ¿se entiende? No, es imposible. Empiezan a darse cuenta que una mujer cristiana puede ir floreciendo en estas cualidades por el poder del Espíritu Santo. No se olviden que virtuosa habla de fuerza, de vigor, de virtud, de carácter.
¿Por qué? Porque, hermanas y hermanos, pero hermanas, Dios tiene un camino para ustedes. Dios tiene un camino para ustedes. Qué lindo aquella mujer de Dios que anhela hacer la voluntad del Padre y no la propia. Entonces la mujer virtuosa es una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué viene? ¿Y por qué me trae? Si estábamos hablando de otra cosa, ¿por qué tuvo que traer la mujer virtuosa? Que no necesariamente me hace... Es más, cuando está allí veo las prédicas, las paso. ¿Por qué? Porque, no sé, es como que hay algo que no me hace sentir del todo cómodo, pastor. Cómoda, pastor. Bueno, allí en el versículo 11 dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Ahora, también déjenme decir, y sobre todo a los varones, dice, el corazón de su marido está en ella confiado, ¿no? Entonces uno dice, y claro, si tiene todo eso, los esposos dicen, ¿y cómo no voy a estar confiado? Bueno, ¿sabés por qué además está confiado? Porque esta mujer de Dios tiene un esposo, un hombre lleno de Dios. Porque hay otros que dicen, no, yo quiero tener una mujer virtuosa. Sí, pero mirá que la mujer virtuosa tiene un esposo virtuoso. Tiene un hombre lleno de Dios. Digo para que cuando le querés decir, pero fíjate lo que dice la mujer virtuosa. Pero fíjate lo que dice acá. Porque hay algunos que han utilizado mal la palabra para, en vez de edificarse, tratar de alguna manera de lastimarse. Y eso es lo que hace el diablo. Pervierte la palabra de Dios para llevar al tropiezo. Lo intentó hasta con Jesús, pero no pudo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanas, yo las animo. El Espíritu Santo está en ustedes. Y así, aunque vean así apenitas, digan, Señor, yo sé que vos me vas a ir añadiendo y añadiendo más para que a medida que pasen los años yo vaya pudiendo ser esa mujer que vos querés que sea. Esa mujer que administra sabiamente. Uy, qué tema, más ahora, ¿no? Con lo que se viene. Con lo que se vino, pero con lo que se viene. Que prepara allí y cuida de su casa, que es emprendedora, que es generosa, que ayuda a los pobres. Pero en el versículo 25, si ustedes lo tienen, fíjense que dice, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. No solo tiene una vestidura externa allí a lo largo del poema la puede ver, cómo se viste con lino. Bueno, pero no solo se viste bien externamente, sino internamente. Es una mujer muy pulcra, muy cuidadosa, pero no solo de su exterior. No es que causa una sensación por su vestimenta o que causa la mayor impresión por cómo se viste. Fíjense que si es hermosa no se dice, no está hablando tampoco de rasgos físicos, pero el pasaje se refiere a que el mejor vestido de esta mujer es el interno. Lo mejor pasa por dentro. ¿Por qué? Porque tiene comunión con Dios. Entonces, el énfasis está en el corazón, en la fuerza espiritual, en el valor que tiene, en la honestidad que tiene. Es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada al futuro. Allí cuando nosotros leemos en ese versículo 25 y se ríe de lo porvenir, no es que tenga una actitud burlona. Es una risa producto de la satisfacción porque es una mujer que aprendió a descansar en Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? No se preocupa del mañana, pero sí se ocupa. Si ustedes ven, van a dar cuenta de todas las cosas que va haciendo, se levanta. Es la primera en levantarse, la última en acostarse. Ya con eso, pastor, no me gustó nada. Pero digo,
Es una mujer que, en contraposición con la generalidad de las mujeres que viven preocupadas por lo que viene, esta mujer aprendió a descansar en Cristo, en su Salvador. ¿Me entienden, no? Entonces, por eso digo, qué importante que se fijen que lo que el Señor dice allí en el Sermón del Monte, lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Y podemos ir a Proverbios y ya vemos una mujer que, confiando en Dios, es una mujer que no vive afanada, no vive preocupada. ¿Por qué? ¿Porque tiene todo bajo control? No, porque sabe que Dios tiene todo bajo control. Aquel que quiere tener todo bajo control vive en una ansiedad angustiosa permanente. ¿Me entienden? Pero volvemos al capítulo 6, por favor. Fíjense que a lo largo del capítulo 6 de Mateo, y a partir del versículo 25, nos vamos a encontrar en reiteradas oportunidades con, en el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis. En el versículo 27 dice, por mucho que se afane. En el versículo 28 dice, ¿por qué os afanáis? En el versículo 31, no os afanéis. En el versículo 34, no os afanéis. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús lo dice. ¿Cuántos le creen a Jesús? ¿Cuántos? Gloria a Dios. Jesús dice que no estemos afanosos. La palabra afanéis es una palabra merimnao. Significa estar preocupado por. Esta palabra, este verbo, deriva de otro que habla de congoja, que habla de distracción, que habla de división. Significa estar ansioso acerca de, habla de tener un cuidado que perturba, que trae congoja. Y el Señor nos llama y nos da el mandato a no ponernos ansiosos acerca del futuro. ¿Para cuántos de los que están aquí es esto? Gracias, Señor, por tantos hombres y mujeres que no viven afanados. Somos muy poquitos, prestemos atención. A los 3 o 4 que levantaron la mano vamos a prestar atención nosotros, los demás ya lo tienen resuelto en el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta palabra merimnao la encontramos en un pasaje que muchos utilizan y le dan el verdadero entendimiento y otros lo utilizan para decir, ¿te das cuenta que no hay que servir, no hay que hacer nada? Recordarán allí en Lucas capítulo 10, versículo 41, cuando respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿no? El Señor le contesta, estás inquieta, preocupada por muchas cosas. Porque ella le había dicho, había ahí con la hermana un tema, ¿no? El versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor no le estaba diciendo de ninguna manera que no estuviera en el servicio, sino que van a ver que cuando se encuentran luego, la encuentran nuevamente sirviendo. Lo que pasa es que con un entendimiento renovado. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a servir sin descuidar lo más importante que es nuestra comunión con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que digan, no, yo no quiero hacer nada porque yo soy... Mirá que no, el Señor no dice no hagas nada. No. No, yo soy como María. ¿Como María en cuanto a qué? ¿A que prestas toda tu atención en Jesús? Bueno, cualquiera que preste toda su atención en Jesús la vas a encontrar sirviendo al otro. Porque el mismo Jesús no vino para ser servido, sino para servir. ¿Amén?
Muy bien. Entonces, allí en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y acá insisto, es probable que algunos o muchos de los que están aquí mismo, piensen que no se puede vivir así. ¿Cómo, pastor? Dígame cómo. Así, como nos dice Jesús. No se angustien por el día de mañana. Esto nos lo dice nuestro Señor. Y hay algunos también. Pero ¿y el contexto? Cuando te diga el contexto te vas a dar cuenta de lo desafiante que es el capítulo 6. Es verdad. El contexto siempre lo decimos una y otra vez. Del contexto hemos venido hablando las últimas 2 semanas, pero estamos en el Sermón del Monte. ¿Cuántos saben esto? Uno de los pasajes más conocidos, pero menos vividos. Más conocidos, muchas prédicas hay, pero que lo vivamos como cristianos, déjenme poner mis dudas. Se escucha. Porque yo te voy a dar un ejemplo. Hay personas que viven afanadas, que viven preocupadas, que viven en una situación de preocupación constante. Esas personas, probablemente, ¿cuántos conocen el Salmo 23? ¿Qué dice? Qué lindo que lo sepan, que lo memoricen. Pero digo, a lo mejor lo tienen allí en un póster en su casa, a lo mejor lo tienen ¿cómo es lo que se llama en WhatsApp? El estado de WhatsApp. Pero el problema es que no lo creen, por eso viven preocupados. ¿El Señor es mi pastor? ¿Necesitas mucho más? Y parece que sí. ¿Por qué? Porque el tema no es que vos conozcas la palabra, el tema es que creas la palabra, que le creas a Dios. Entonces, en el Sermón del Monte no es cuestión de que evalúes tus habilidades a la hora de poner en práctica lo que Dios te pide. Tampoco que evalúes, hermana, tus cualidades a la luz de Proverbios 31. No, es que vos confíes en el Señor, en el que te rescató, en el que te llenó con su Santo Espíritu y el que te lleva a vivir una vida diferente. No es en tu fuerza, no es con tus habilidades. Es en el Señor. Ahora, claro, alguno ha visto a veces lo trágico que es cuando alguien se va perdiendo y se mete en el mar y no puede salir. Y ahí salen corriendo los bañeros y tratan de rescatarlo. Pero muchas veces esa persona, ante el miedo, ante la situación difícil, se mueve de tal manera que le imposibilita, que le hace más difícil a aquellos que lo van a rescatar de sacarlo. Entonces, de alguna manera tienen que dominarlo, ¿para qué? Para poder llevarlo, para poder rescatarlo. Bueno, el Señor, si no obedecemos su palabra, estamos en peligro. Y en un peligro tan tremendo, un peligro de muerte también. Pero si vos te movés tanto con el mundo, si vos tenés tantos afanes del mundo, si vos tenés tus tesoros puestos en el mundo, ¿qué es lo que estás esperando? Que el Señor de alguna manera te agarre y a la fuerza te obligue a volver al redil. Hay casos en que Él lo hace, hay otros que no. Hay situaciones específicas en las que Dios no le permite a alguien hacer su voluntad. Ejemplo 1, Jonás. Jonás se quería ir a Tarsis en lugar de ir a Nínive. Terminó yendo en un viaje especial dentro de un pez grande a Nínive. Pero hay otros casos en donde las personas
Todos nosotros decidimos y el Señor una y otra vez nos habla. Y el Espíritu Santo nos lleva y nos muestra y nos habla a alguien y la persona decididamente no quiere seguir a Dios, no quiere seguir la voluntad de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios y elige su rumbo. Un rumbo de miseria, espiritual y física. Se alejan del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Entonces, Sermón del Monte, el discipulado en el reino, esos capítulos 5, 6 y 7. Es un mensaje para todos. Y como les decía, cada uno de los principios del Sermón del Monte también los encontramos en otra parte del Evangelio, o en varias partes del Nuevo Testamento. Es para nosotros. Hagámonos cargo. Porque cuando el Señor te dice no os afanéis por vuestra vida, lo que te está queriendo decir es yo te quiero llevar a vivir de una manera mejor a la que estás viviendo. No quiero que vivas preocupado, no quiero que vivas haciéndote nervios, no quiero que vivas con una incertidumbre permanente acerca del día de mañana. Dejáselo eso para los que no conocen a Dios. Pero vos, hijo, si me conocés, tenés que entender, yo tengo preparado para vos otro tipo de vida. Porque somos diferentes, sencillamente porque Dios, en su soberanía y misericordia, nos hizo hijos suyos. Entonces, o le creemos, o podemos ser de aquellos que, como dice allí en Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor les dijo, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y allí la palabra es curio, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto Señor, Señor, Señor? Yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor dice, no querés hacer mi voluntad. ¿A quién querés engañar? Estás haciendo tus planes. Vos haces tus planes y pretendés que yo te siga. Los animo, ¿no?, a leer todo el Sermón del Monte en sus casas una y otra vez. Ahora pensemos por un momento si solo encontramos personas que estén preocupadas por lo que le sucede a ella o a sus seres más cercanos. Su preocupación es por ellos. Y no está bien preocuparse, ¿eh? Pero digo, que encontramos que solo se preocupan por ellos. ¿Quiénes se ocupan de los demás? El mundo está lleno de gente ansiosa y la mayoría tiene esa ansiedad con respecto a sus más cercanos, ¿no? A su propia vida y a lo que le puede pasar a un hijo, a una hija, a un padre, a un hermano. ¿Se entiende? Ahí. Es una ansiedad de corral. Están todos allí. La ansiedad, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es un estado de agitación, de inquietud, de zozobra de ánimo. Fíjate si en algún punto estás o vivís agitado, con inquietud, con zozobra de ánimo. En cambio, en medicina se habla de la angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. La ansiedad habla. Sinónimos de ansiedad, desasosiego, intranquilidad, zozobra, angustia, ansia, congoja, desazón, inquietud, preocupación.
Mirá si estás viviendo de esta manera. Ahora, estás viviendo de esta manera y decís ser cristiano. Es que, pastor, usted lo que me quiere decir es que a mí no me tiene que interesar nada de nadie. No, nada que ver, ¿eh? Mirá que a los únicos que realmente le interesa hacer las cosas bien son los cristianos. ¿Por qué? Porque no aman con un amor caído, aman con el amor que no hace nada indebido, que no se irrita, que no busca lo suyo. ¿Se entiende, no? No. No hay otro ejemplo de amor que no sea Jesús. No hay nadie que haya amado y que ame como Jesús. Y nosotros nos tenemos que parecer a Jesús. Pero ese mismo Jesús nos dice, no estén ansiosos. No estén ansiosos por nada. Ahora, ¿por qué es que decimos que y es tan poderoso ver a hombres y mujeres rendidos a Cristo? Porque en la tiniebla, en la oscuridad de un mundo lleno de ansiedad, lleno de zozobra, lleno de desazón, lleno de preocupación, y claro, encontramos que somos luminares. Encontramos que somos la sal de la tierra, salmón del monte. Encontramos que somos la luz del mundo, que reflejamos. Encontramos que el versículo 16 del capítulo 5 se cumple. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un cristiano, al no vivir como vive el resto, de ansiedad, de preocupación, y qué va a ser, y cómo va a ser, y qué va a pasar, demuestra que su confianza está puesta ¿en quién? En el único que no cambia. En el único que es, mirá, si el Señor, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Si el Señor hubiera escrito algo en alguna red social hace 2 millones de años, tendría la misma vigencia hoy. No tendría que borrarlo, cambiarlo. No necesita el tener que borrar un X, ahora es X. Lo que el Señor dice, Él no cambia. ¿Se entiende? Ahora, como nosotros vivimos en un mundo tan cambiante, donde la gente cambia, donde una persona que vos decís, yo creía conocer a esa persona y de repente te das cuenta que no. Y que una persona que abrazó a Jesús, de repente vos ves que hasta reniega. Y vos decís, pero ¿cómo es esto? Y el Señor te dice, no, ¿cómo es esto? Como fue siempre. Tu mirada puesta en mí. Y vos no te preocupes. Porque todo cambia, yo no. ¿Y en quién estás confiando? ¿En todo lo que cambia o en mí? Dice, en vos, Señor. No estáis afanosos. No estáis afanosos. Entonces, ahora, para entender un poco mejor, y es por eso que lo vimos los días precedentes y que aquí ahora solamente lo vamos a mencionar, el contexto más estrecho habla allí en el capítulo 6, en el versículo 19. ¿Lo tienen? No os hagáis tesoros en la tierra, capítulo 6 de Mateo, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Entonces, la ansiedad, y hablamos de la ansiedad, y el Señor te empieza a mostrar, ¿no? Y empieza allí en el versículo 19 y te dice, tenés una necesidad de vivir atento y velar. ¿Para qué? Para no caer en las trampas de las cosas materiales. Y el Señor ilustra cómo la prioridad del reino opera en relación con tesoros y con las necesidades materiales para sustentar la vida. Entonces, el Señor sabe, y ya lo vamos a ver, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, despreocúpate. El Señor sabe lo que es bueno para vos, despreocúpate.
Ahora, cuando el tener posesiones se ha vuelto lo más importante de tu vida, cuando tu seguridad está puesta en los bienes materiales, ¿qué quiere decir? Una abultada cuenta en el banco está seguro. Va bajando la cuenta en el banco cada vez y a medida que baja la plata crece tu inseguridad. Esa es una falsa seguridad, Y el Señor dice, bueno, tu meta es buscar mejores condiciones de vida. El Señor no quiere que el cristiano viva mal. Pero dice, vos no te podés subir a esa carrera en la que están... En esa carrera participan todos los que están en el mundo. Todos los que están en el mundo lo único que buscan es ser felices a su manera y mejorar sus condiciones de vida. La mayoría no lo logra. ¿Y por qué digo la mayoría? Porque en realidad las dos cosas ninguno lo logra. Hay algunos que mejoran sus condiciones de vida en cuanto a lo económico, pero la felicidad ninguno la encuentra, porque fuera de Dios no existe la felicidad. Existen momentos en donde vos podés decir me siento feliz, pero el gozo profundo, el vivir sin ansiedad, no, solamente en Dios. Hablamos mucho de esto, ¿no? De los tesoros celestiales que están asegurados. Esos tesoros que nadie te los puede robar ni despojar. Y hablamos mucho también de donde esté su corazón, allí también estarán los deseos de tu corazón, vuestro tesoro. Y a continuación venía el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Y tampoco nos vamos a profundizar demasiado porque lo hemos visto, pero aquí hay una ilustración que nos da el Señor que es un ejemplo del cual el Señor se vale para explicarnos la manera en que miramos las cosas, cómo estamos mirando las cosas. Claro, todo dentro de lo que veníamos viendo, ¿no? Aquel que tiene los tesoros terrenales mira las cosas de una manera, aquel que tiene los tesoros, él hace tesoros en los cielos, lo mira de otra manera. Porque ya hemos hablado, visión física, sabemos lo que es, hemos hablado y podemos ver lo que hacemos y hacia dónde nos movemos, pero también tiene que ver con la visión espiritual, con la perspectiva espiritual. Esa perspectiva que nos hace ver las cosas cada vez de una manera más parecida a como Dios quiere que la veamos. Esa perspectiva espiritual en un mundo en donde, mire, este mundo habla permanentemente de emprendedores. Emprendedores y emprendedores. Y está muy bien emprender cosas. El cristiano sabe que no quiere emprender nada si no es bajo la guía de Dios. No es que el Señor no nos lleva a emprender. Lo que el Señor quiere es que entendamos que si seguimos su voluntad vamos a vivir de una manera diferente, ¿no? Entonces se habla tanto de emprender, de emprender, de emprender. Después se habla de que la mayoría de los que emprenden fracasan. El cristiano dice, yo, si voy a hacer la voluntad de Dios, vaya como me vaya a los ojos de los demás, nunca voy a fracasar, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿O ustedes se creen que el ministerio de Juan el Bautista fue un fracaso? Y dígame quién quiere terminar como terminó Juan el Bautista. Quieren terminar como Juan el Bautista todos aquellos que entiendan que lo mejor es hacer la voluntad de Dios. No se preocupen. No se afanen. ¿Y Pablo? ¿Quién quiere vivir como el apóstol Pablo? Aquellos que han entendido que lo mejor que nos puede pasar es hacer la voluntad de Dios. Y si a veces la voluntad de Dios te lleva a algún que otro naufragio, el Señor está con vos en el naufragio. Y si te lleva a alguno que otro lugar donde una serpiente el Señor también está.
Ahora, el Señor dice hay dos formas, un ojo bueno y otro que es maligno. No da muchas más. El ojo bueno habla de un ojo simple, sencillo. Ese ojo ve claro y ve todo de una manera correcta. El ojo maligno tiene visión doble, no tiene bien claro, no ve el contexto, no tiene en cuenta la palabra de Dios y empieza a dominar. Y lo peor es que cuando vos tenés un ojo maligno pensás que tenés luz, pero lo que tenés en realidad son tinieblas. Y pensás que sí, que toda tu vida está llena de luz, pero en realidad son tinieblas. Ahora, ese ojo maligno que empieza a tener una visión desviada, empieza a confundirnos, ese ojo maligno empieza a querer tener tesoros amontonados en la tierra, pero quiere también tener tesoros en los cielos. Es de doble ánimo muchas veces. ¿Me entienden, no? Yo quiero como si un ojo para un lado, otro ojo para... Es gráfica la situación, porque estamos hablando de tu corazón. Por eso el Señor, luego de decir eso, fíjense lo que dice en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si vos pensabas que podías, el Señor te dice, ahora, ¿saben cuántos hay que leen esto y dicen, yo voy a poder servir a los dos señores? ¿Saben cuántos? Pero el Señor nos viene diciendo allí, en el capítulo 6, en el versículo 21 nos habla del mal lugar del corazón. La persona que ha puesto el corazón en un mal lugar. Y después nos habla de la persona que ha puesto con su mirada, con su ojo bueno o malo, su mente de una manera buena o su mente de una manera mala. Y aquí nos habla de la lealtad. Si tu meta es glorificar a Dios o si tu meta es adquirir y correr la carrera en cuanto a posesiones materiales. Y el Señor dice, no se confundan, o vas a amar a uno o vas a amar a otro. Hoy en día se ve como la gente es esclava de las riquezas. Y al contrario de lo que muchos piensan, las personas que más dinero tienen son las que viven más afanadas y preocupadas. Porque su dinero no caiga, por cuidar lo que tienen. Claro, amar a Dios requiere servicio, sacrificio. Pero déjenme decir, entre estos dos, en Palabra de Dios para Todo dice, nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. ¿Esto significa, pastor, que nosotros no tenemos que trabajar? No, ya lo vamos a ver. ¿Cómo que no? ¿Esto significa que no tenemos que administrar sabiamente? No, ¿cómo que no? ¿Esto significa que no me puedo ir de vacaciones? No. ¿Esto significa que no me puedo comprar una casa? No. ¿Esto significa que no? No está hablando de eso, No está hablando de si en tu casa querés tener un lindo living y querés adornarlo bien. No está hablando de eso. ¿Cuántos me entienden? Pues si no, parece como que, el Señor no te está diciendo eso. Lo que el Señor te está diciendo es si le podés preguntar, cosa que no le podemos preguntar, pero sí la Biblia nos contesta por él, pregúntale a Judas. Judas, con ese ojo maligno, trató de vivir para dos mundos. Por un lado estaba allí,
¿no? Con Jesús. Pero no quiso soltar los tesoros terrenales, le gustaba la bolsita y le gustaba meter mano en la bolsita de las ofrendas. Y en un momento tuvo que decidir, ¿por qué? Porque la tentación fue, te vamos a dar tanto. Y como amontonar tesoros terrenales borra la visión, oprime el corazón, atormenta la mente, ya no importa lo que dice la palabra de Dios, ya no importa lo que le agrada a Jesús, solo importa cómo yo veo las cosas. Y bueno, allí se nubló. Y miren que tuvo la posibilidad, ¿no? Miren que fue uno de los que tuvo la posibilidad estando allí con Jesús. Y tantos otros. Nosotros hablamos de Demas, pero hubo muchos Demas en aquel tiempo y hay muchos Demas en este tiempo que se apartan de las cosas de Dios, se apartan de los hombres de Dios, de sus amistades, porque aman más las cosas de este mundo. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La falta de fe en Dios, cuando alguien tiene falta de fe en Dios, dedica su tiempo y su talento a amontonar tesoros terrenales. Mi tiempo lo dedico a lo que para mí es mi tesoro. Donde estén vuestros tesoros, allí estará su corazón. Confunde los valores, las prioridades. Personas que le dan personas que le dan la primera importancia a lo que es secundario. Y viceversa. Personas que le restan importancia a lo que es verdaderamente vital. Vital. Y cuán a menudo se ve tristemente esto. Pero vamos, brevemente. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Acuérdense que merimnao, esa palabra afanéis, habla de estar preocupado, con ansiedad, con preocupación. Y el Señor allí le dice, la vida es más que la comida, el cuerpo es más que la ropa. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces el Señor dice, ¿y por qué no confían en mí? Y dejan de lado toda ansiedad. Si estamos de acuerdo con el Señor, ¿por qué no confiamos en Dios y dejamos de lado toda ansiedad? Vayamos al alimento, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estas no recogen en graneros. Hubo uno que tenía tanto que se mandó a hacer un granero enorme y le fue mal. Y estas que no recogen en graneros, ¿recuerdan, no, el pasaje? Entonces aquí lo que le quiso decir es, si a las aves del cielo, mírala y te van a explicar el cuidado que Dios tiene de sus criaturas, de lo que Él creó. ¿Cuántos comprenden que somos más valiosos que las aves que Dios alimenta? Hemos sido hechos a imagen y semejanza y somos hijos de Dios. Entonces yo te diría, cuán innecesario es que tengas ansiedad. Confiemos en Dios y deja la ansiedad de lado. Es un tema de confianza.
Y versículo 27, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo es la distancia de la punta de los dedos al codo, aproximadamente 45 centímetros. Algunos piensan que habla literalmente de estatura, lo cual es que hay personas que realmente están ansiosas por ser más altos, pero aquí también algunos opinan que se refiere a añadir años a nuestra vida. Con solo preocuparse no van a añadir más tiempo a su vida. Es más, te digo, la persona que vive ansiosa, la persona que vive preocupada, en vez de prolongar su vida, suele acortarla. Queda arruinada. El vivir preocupado te arruina la vida. Físicamente te empezás a sentir mal. Y no me digan que ninguno de los que estamos aquí lo hemos experimentado. Todos lo hemos experimentado, de una o de otra manera. Confiemos en Dios. Vayamos al vestido. Y por el vestido, versículo 28. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y aquí importante, aquí dice, no trabajan ni hilan. Esto no significa que no debemos trabajar. Pablo recuerda que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Incluso mientras estábamos con ustedes le dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Esto no significa los que quieren y no pueden, no consiguen trabajo. Esto significa los que no quieran trabajar. ¿Se entiende la diferencia, no? Hay personas que están buscando, que buscan, bueno, y momentáneamente no encuentran trabajo. Hay otras personas que no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque Dios no fomenta la vagancia ni el ocio. Dios no quiere que sus hijos sean perezosos. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre, dice Proverbios 19:15. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. ¿Sí? Versículo 30, Mateo 6. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué? Hombres de poca fe. A los preocupados seguidores de Cristo, el Señor nos llama hombres de poca fe. Si Dios viste a la hierba pasajera, ¿no nos vestirá? Versículo 31. No os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Y aquí hay algo importante. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto aquí lo que está diciendo es, en el pensamiento de los incrédulos tienen sus pensamientos dominados por todas estas cosas. ¿Se entiende? Porque en realidad tienen sus tesoros terrenales y están dominados en su mente por todas estas cosas. Pero su Padre Celestial, ¿cuántos tienen un Padre Celestial? Ya conoce todas sus necesidades. Ya conoce todas tus necesidades. Y además, entiendo que muchos de ellos, muchos de los que están aquí, más allá de que, y está muy bien, porque el Señor dice pedid, pero más allá de que el Señor las conoce, se las recuerdan a cada rato, ¿no? A cada rato.
Y el Señor le dice, ya sé, me pediste, hace 10 días que me venís pidiendo lo mismo. ¿No hay un te amo, Señor? ¿No hay un gracias, Señor? ¿No hay ahí? Gracias, Señor, qué bueno que sos. Nada. Bueno, la lista ya me la sé de memoria. Muy bien. Y a veces uno dice, ¿no? ¿Será que no confiamos en Dios? ¿Será que estamos llevando una vida como cristianos, pero que nos parecemos más a los incrédulos? Pero aquí no hay incrédulos, ¿verdad? Aquí no hay incrédulos. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pone a Dios en el único lugar que puede poner. Pone a Dios en ese primer lugar. La garantía del Señor es que Él suplirá tus necesidades. Sencillo. ¿Cuál es la tarea prioritaria de todo creyente? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. No todo lo que vos tengas ganas, todo lo que necesiten. No, entonces así no. Yo quiero tener lo que tengo ganas. Y el Señor dice, no, yo te voy a dar todo lo que necesites. Y a veces también estamos allí tratando de luchar contra Dios como si esto fuera posible. ¿Endureció alguien el corazón? O sea, ¿alguien se endureció en su corazón contra Dios y le fue bien? Que lo diga. Levanté la mano. Mi corazón, pastor, se endureció contra Dios y me fue bárbaro. Imposible. Ahora, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, lo que nos damos cuenta es que la ansiedad baja. Tenemos la mirada con el ojo bueno. Recuerden, cuando hablo de ojo, hablo de los dos. Los ojos buenos. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto es el Señor y es hermoso, ¿no? Dice, suficiente para el día es su propio afán. Deja que el afán de mañana se quede allí. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces el Señor lo que te está diciendo es, si te está diciendo que no te afanes por el día de mañana, si vos no te afanás por el día de mañana, mañana no te vas a afanar por el día de hoy. ¿Cuántos te están entendiendo? Pues vos decís, bueno, hoy me afano. Sí, hoy lo leí, me afano. Porque por el día de mañana no me tengo que afanar. Bueno, cuando llegás a mañana es hoy. Ya ahí no te vas. Y al día siguiente no vivís ya sin afán. Confiemos en Dios. El Señor provee para el futuro. Y el Señor, aunque no está condenando el que uno se ocupe de las cosas, no está condenando en que hagas ciertos planes, en que establezcas ciertas cosas. Eso pasa por la administración cristiana, que lo hemos visto. Ahora, rápidamente, ¿queremos preocuparnos menos? ¿Cuántos quieren preocuparse menos? Levanten la mano los que quieren preocuparse menos. Ahora levantan toda la mano, antes ninguno estaba preocupado. ¿Cómo es la cosa? ¿O me mintieron antes o ahora cómo es? Antes éramos 3, ahora se sumaron todos. Bueno, muy bien. Hay un salmo que nos hace acordar a las palabras de Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdan?
Es por su Espíritu que nosotros edificamos para la eternidad. Es por su Espíritu que hacemos tesoros en los cielos. ¿Se acuerdan el Salmo 127? Vamos rápido. Todos decimos saber, todo cristiano dice saber que todo depende de Dios. ¿Sí o no? Todo depende de Dios. Entonces, ¿por qué te preocupás? Si no depende de vos. ¿Por qué no pones todas tus fuerzas en confiar más? ¿Por qué no oís la palabra de Dios para que aumente tu fe, para que entiendas quién es el que está en control de tu vida? Pero van a venir momentos difíciles y Dios va a estar con vos. Y Dios va a estar con vos. Te lo garantiza. Salmo 127, solamente el versículo 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Importante, nuevamente, ya lo dije con Mateo, ahora lo digo ahora, en ningún lugar dice que el edificador no trabaje o sugiere que el guarda descuide su deber. Lo que están diciendo este salmo es que si ellos lo hacen dejando de lado a Dios, es en vano que lo hagan. ¿Se entiende? ¿O no? Ahora, hay una parte que nosotros debemos llevar adelante. El Señor quiso edificar los muros de Jerusalén. No dijo, quédense acá y yo los levanto. Lo pudo hacer. Él dijo, y fue hecho el mundo. Miren si no podía decir y que los muros fueran edificados. Sin embargo, hubo gente, movió corazones de incrédulos, hubo todo un... Porque el Señor te usa. ¿Sí? ¿Acaso no es necesario trabajar? Sí, es necesario trabajar y hacerlo de forma diligente como todas las cosas que hacemos, porque las hacemos en nombre del Señor y trabajamos para el Señor. Y si querés distorsionar, la Biblia nos enseña que debemos trabajar diligentemente para proveer a nuestra familia nuestras necesidades. Salmo 128:2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Sí? Disfrutarás del fruto de tu trabajo y serás feliz y te irá bien en la vida. El Señor quiere. Ahora, el Espíritu Santo no es amo que dirige a hombres perezosos, no es amo que dirige a hombres indolentes. Indolente es la persona insensible, perezosa, vaga. No. El Espíritu Santo no dirige, sino que dirige la mente de aquellos que trabajan para la providencia y el poder de Dios, que trabajan de acuerdo a los planes de Dios. ¿Qué es lo que trae calma? La fe trae calma. ¿Qué es lo que te expulsa la calma o que te altera? La falta de fe, sea de día o sea de noche. Fíjense, aquí no está animando a la gente a no trabajar. En Ageo dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Siembran mucho, cosechan poco. Comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Y en Ageo 1:7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, piensen bien lo que están haciendo. Esto es cuando vos haces las cosas dejando de lado a Dios. ¿Se entiende? Cuando no estás bien con Dios, aunque tengas un montón, se te escurre. Y cuando estás bien con Dios, vos ves cómo Dios hace rendir aún lo que parece escaso a simple vista. Pero fíjense lo que dice el 127:2.
Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El salmista está diciendo, si no dormís bien, llega la ansiedad. Y como llega la ansiedad, muchas veces no podés dormir bien. Aquí no está combatiendo otra vez el trabajo, lo que está combatiendo es la ansiedad, que hace muchos esclavos. Estás pensando, te vas a dormir y estás pensando lo del otro día y el otro día y qué viene y qué pasa y qué pasa y qué pasa y se dice, no. Así no es. Es inútil que te esfuerces tanto porque la mañana, desde la mañana temprano hasta la tarde, en la noche, y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Aquí hay varias traducciones. Porque Dios, hay una traducción que dice, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Son todas traducciones posibles. Ahora, la realidad es que todas apuntan a lo mismo. El Señor quiere que descansemos bien. Y nos quiere dar un sueño reparador. Vos sabés que el diablo, el mundo, el sistema de cosas que le da la espalda a Dios, a muchos le da poder, riqueza, distinción. Pero el que da el sueño es Dios. Muchos no pueden dormir de ninguna manera por las noches. Contaba un evangelista hace muchos años que tuvo la posibilidad de estar con el hombre más importante de una potencia, el empresario más importante de una potencia mundial. Este era el empresario número 1 de esa potencia mundial. Y que de alguna manera pensó, ¿y si qué le puedo decir? ¿No? Parece como que este hombre tiene todo. Y le preguntó, si puede pedirle algo a Dios, ¿qué le pediría? Paz. No tengo paz. No tengo paz. Porque la paz la da Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos terminando. ¿Querés preocuparte menos? El consejo de la Biblia es Filipenses 4:6. Acompáñenme. Cambiá la preocupación por oración. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Es esta misma palabra merimnao que vimos a lo largo de Mateo 6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. No se preocupen por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada. En cambio, y escuchen bien, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y miren lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vos haces esto de no dejar de preocuparte por orar y decirle a Dios, el Señor dice, verán que Dios le dará su paz, una paz tan grande que va más allá de todo lo que podemos entender. La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos porque estarán unidos a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta la maravilla? ¿Se dan cuenta que el que está ansioso es porque quiere, siendo cristiano? ¿Querés elegir seguir ansioso? ¿Querés elegir siendo preocupado? ¿Querés seguir viviendo de gastritis en gastritis? ¿Querés seguir viviendo con úlceras? ¿Querés seguir viviendo de esa manera? ¿O querés
vivir confiando en tu Dios. En ese Dios que te dice, vení, trae, yo sé que estás afanado, pero vení, hablá, vení, contame, vení, decime. No hay otra persona que pueda saber tanto de todo, pero Jesús sabe cómo tratar la ansiedad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Creer en Jesús, confiar en Jesús, confiar en sus promesas, creer en que el que te creó, que te conoce, el que te creó y te conoce, te ama y murió por vos y resucitó. Y en Primera de Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos están diciendo, Dios me está llamando a confiar de una manera diferente? ¿Y sabes qué ocurre? A medida que baja la ansiedad, te vas a dar cuenta. Cuanto menos ansioso y preocupado estés y ya vayas empezando a vivir una vida conforme a lo que Dios te llama, ¿sabes qué desaparece también de tu boca? La queja. La queja. Esa queja que aparece en todos los que están ansiosos, preocupados. ¿Y por qué? ¿Y qué te pasa? Y es que y que mañana, y que fíjate, y que el otro, y que allá, y cómo vamos a aguantar, y esto, y allá, y el otro, y acá, y veo un noticiero y salgo corriendo. Y el Señor te dice una vez más, y te lo dice en tantos lugares. En el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Los invito a ponerse en pie.